Por fin, he salido, ya acabé por hoy. Ahora me iré a mi casa a descansar. A descansar, Andrea. Acuérdate que mañana tenemos evaluación de ciencias sociales sobre la casación y la acción pública de inconstitucionalidad. Verdad, no me acordaba. Me iré a una biblioteca a mirar a ver qué encuentro, porque la verdad no sé nada de eso. Nos vemos mañana. Adiós, Lorena. ¡Guau! Encontré este audiolibro. ¿Será que me ayudará para el examen? Es un poco largo. Mejor empiezo a escuchar ya o no voy a terminar nunca. Andrea, hola, ¿qué haces aquí? No pensé que vinieras a esta biblioteca. Sí, estaba buscando un libro para estudiar y encontré un audiolibro. Yo creo que nos sirve. Genial. ¿Te parece si lo escuchamos juntas? Claro, Lorena, pero empecemos ya porque está muy largo. Érase una vez. ¿Érase una vez? ¿Qué es esto? Un cuento. Genial, así entenderemos mejor en forma de cuento. Bueno, ahora sí, comencemos. Érase una vez la creencia de que la casación simplemente se podía ver como un recurso, aunque algunos decían que estaría estrechamente ligado a la teoría de la separación de poderes. Y para poder ver a fondo realmente qué es la casación, tendremos que darnos cuenta que su surgimiento tiene más sentido desde la idea de la concentración del poder. Andrea, vas a tener que explicarme lo que acabamos de escuchar, porque la verdad es que tengo mucho sueño y no puse mucha atención. Amiga, pon más cuidado. Esto es muy importante para la evaluación de mañana. Mejor sigamos escuchando y poco a poco iremos entendiendo. En el derecho procesal se estudia como un recurso extraordinario donde se acude a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de que revise el fallo que se ha dado por el tribunal que es su inferior jerárquico, y se debe corroborar que no se haya producido ningún error en la interpretación o aplicación del derecho, y finalmente se decidirá si se opta por casar o no la sentencia que se revisa. Para una mejor claridad sobre los inicios de la institución de la casación, nos tendremos que dirigir a dos hechos históricos. Primeramente, la Revolución Francesa de 1789 y como segundo hecho, la Constitución colombiana de 1886. Pero, ¿qué tendrá que ver la Revolución Francesa con la institución de la casación en Colombia? ¿Tú sabes algo sobre eso, Lorena? No tengo la menor idea sobre esto, pero debe ser muy interesante. Sigamos escuchando. En el primer hecho histórico ligado a la creación de la casación, no podemos verlo como el primer germen de esta institución. Desde el antiguo régimen se podía observar una figura denominada Conseil des Parties, aunque se podría considerar que el primer germen de la casación no tenía la misma estructura que el que se heredó de la Revolución Francesa. El del antiguo régimen tenía dependencia directa de los mandatos del rey y buscaba controlar los parlamentos, que en repetidas ocasiones no cumplían las ordenanzas del rey. Creo que entendí bien. El primer germen de la institución de la casación se desarrolló en el antiguo régimen, pero tiene una estructura totalmente diferente a la que se desarrolló en tiempos de la Revolución Francesa. Sí, así es. Pero entonces, ¿cómo es la institución de la casación que se desarrolló en la Revolución Francesa? El recurso de casación en su creación durante la Asamblea Nacional Constituyente Francesa tenía un objetivo más jurídico objetivo. Esto se refería a la unidad jurisprudencial y es con esto donde se puede relacionar con la concentración del poder. Pero yo creo que no se puede dejar por fuera de la institución de la casación la teoría de la separación de poderes. Si mal no recuerdo, algo que el profesor dijo en clase es que nuestra doctrina procesalista defiende la conexión existente entre el recurso de la casación con un esquema de separación de poderes. Sí, y escuché esta parte del libro. Creo que van a hablar sobre eso. La casación, al ser un recurso para la protección de la ley y que busca el mejor orden posible de las cosas,
tenía la necesidad de un esquema de separación de poderes para que no estuvieran todas las decisiones en cabeza de solo un órgano. Un momento, Andrea, para el audio. Es que en Colombia, durante los años de vigencia de la Constitución de 1863, la estructura de nuestra nación era federalista. Por lo tanto, no había concentración del poder y cada estado soberano era libre de tomar sus decisiones, entonces era muy probable que no existiera un mecanismo que protegiera la ley. Además, en esta constitución no había quedado claro hasta qué punto el gobierno central tenía el derecho a intervenir militarmente a los estados soberanos. Sí, eso es verdad. Y ese fue uno de los puntos que dio lugar al movimiento de regeneración que atacaría al régimen federal. Lorena, ¿tú no estás cansada? Tengo mucho sueño, además esta parte de la historia me aburre mucho. Pero bueno, sigamos escuchando que falta bastante y esto es para mañana. El proyecto de regeneración expresado en la Constitución de 1886 buscaba cerrar la página del desorden y de debilidad institucional que generó el régimen federal que rigió el país durante la segunda mitad del siglo XIX. Rafael Núñez tenía en sus manos solucionar esto y para solucionarlo lo haría con la centralización del poder. Para esto se utilizaron dos tipos de herramientas: las normativas, que consiste en la expedición de una legislación que unifica las diversas fuentes que se habían constituido en el país federal, y las institucionales, donde se crean mecanismos que sirvieran para cuidar la correcta aplicación de las normas ordenadoras nacionales. No. ¿Puede haber algo más aburrido que esto? Ojalá uno se pudiera quedar dormido y aprenderse todo el tema del examen sin tener que escuchar todo este audiolibro. ¿Te lo imaginas, Andrea? Lorena, ¿estás loca? Es imposible que pasara eso. Pero sería genial poder soñar toda esta historia y aprenderla de esa forma. La Carta Política de 1886 tuvo como marco un proyecto político centralizador y de unidad nacional. Es aquí donde se señalan que la casación se estableció en Colombia cuando se produjo la unificación de los estados federales en 1886, y con el artículo 151 a la Corte Suprema de Justicia se le dio la facultad de actuar como tribunal de casación. La casación sería uno de los recursos que funcionarían para cumplir con la unidad del derecho y la uniformidad de la justicia. Según la Corte, se estableció para que se interpretara adecuadamente la ley por los tribunales de instancia y que éstos lo aplicaran de forma estable. De diciembre de 1886. Compete a la Corte resolver un asunto de prelación de créditos en el cual tiene interés el Banco Nacional. La Corte Suprema de Justicia, como es de conocimiento de todos en esta sala, está comprometida con la unificación del derecho nacional, razón por la cual nos pronunciamos con especial interés en este asunto. Objeción. La Corte Suprema de Justicia no es competente para resolver un caso como este, y mucho menos para dictar una sentencia. ¿Qué está queriendo decir usted, señor procurador? La competencia de este tribunal está dada por la Constitución Política de 1886. Explíquenos, por favor, su razonamiento para negar nuestra competencia. Es muy sencillo, señora magistrada. El problema que nos compete resolver ahora recae sobre el conflicto entre dos particulares, acreedor y deudor respectivamente, que celebraron sus negocios sobre las leyes de Cundinamarca. ¿No es así? Pues claro que sí. Todos tenemos conocimiento del problema jurídico, señor procurador. ¿Pero a dónde quiere llegar? Prosigo con mi explicación, señora magistrada. Resulta que en nuestra investigación del caso, encontramos que el deudor no solo tenía deudas con este acreedor, sino con muchas otras personas y entidades. Entre ellos, tenía una deuda a favor del Banco Nacional. Entonces, siguiendo este orden de ideas, y tal como lo plantea usted, señora magistrada, dadas las atribuciones otorgadas a este cuerpo colegiado en la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia solo es competente para señalar la clase de crédito del Banco Nacional y después de haber hecho esto,
devolver el expediente al Tribunal Superior de Cundinamarca, quien será el encargado de fallar sobre este caso y dictar sentencia. Esto bajo el entendido que esta Corte solo está calificada para intervenir en aquellos asuntos en los que tenga interés esta nación. Por lo tanto, al señalar el tipo de crédito que tiene el Banco Nacional, ya cumplió con lo previsto por la Constitución y no entrará a resolver nada más a fondo de este caso. Todo lo anterior se justifica por el artículo H transitorio de la Constitución, que indica que mientras no se expidan códigos y leyes nacionales, continuarán rigiendo las disposiciones de cada uno de los departamentos. ¿Sostiene usted, señor procurador, que la Corte debe reducirse a calificar el crédito del Banco Nacional y señalarle su lugar en la prelación, y que enseguida debe enviar los autos al Tribunal Superior de Cundinamarca, conforme a lo que dicta el artículo H transitorio de la Constitución, para que este tribunal complete la sentencia fallando respecto a los demás créditos? Con todo respeto, señor procurador, su doctrina es de todo punto inadmisible, puesto que tiende a introducir desorden y anarquía en la administración de justicia, dividiendo la continencia de la causa. Los códigos para la Unión empezaron a regir gracias a la Ley 57 de 1887 del 15 de abril. El periodo anterior a esto fue un periodo de transición en el cual la interpretación de la CSJ sobre las normas de cada estado que venían del periodo federal era trascendental. Dicho esto, la Corte reitera su objetivo político de evitar el caos y la anarquía contra la que se cree que se está rebelando el movimiento de la regeneración, guiando sus funciones hacia objetivos de unificación. Nuestro presidente de Colombia, 886, se va a dirigir a ustedes, ciudadanos colombianos. Aclamado pueblo, el control que ejerce sobre las leyes es que yo como presidente electo podré objetar cualquier tipo de proyecto de ley. Esta será la forma en la que yo controle las leyes, y así podré cumplir la supremacía de la ley sobre la Constitución. Ahora le daré la palabra al Congreso. Nosotros como Congreso somos los responsables del control constitucional, además de nosotros también nuestro señor presidente y la especial función legislativa que le dimos a la Corte, lo cual quedará expuesto en el artículo 6 de la Ley 153 de 1887. Cabe aclarar que en el artículo 52 de nuestra Constitución quedará expuesto lo siguiente. Las disposiciones del presente título se incorporarán en el Código Civil como título preliminar y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución. El título presente es el número 3, el cual consagra los derechos y garantías ciudadanas. Además de lo del artículo 52 de la Ley 57/1887, se establecerá una jerarquía entre los códigos y se señalaba que el civil prevalecerá sobre los demás. Asimismo, los derechos de los ciudadanos prevalecerá sobre los demás. Así queda consagrada en nuestra Constitución hasta nuevo aviso. Orden, por favor. Continúe. Señor presidente Manuel Antonio San Clemente, los liberales han empezado una guerra donde dicen que los debemos dejar desarrollar un proyecto político en el cual Colombia sea un estado federal. Afirman que están cansados que desde 1886 el Partido Conservador se mantenga en el poder y los excluyan como oposición. Como toca ponerle fin a esto, pues responderemos militarmente de igual manera. Noticia de última hora. Se dirige al pueblo colombiano el representante del Partido Liberal. Yo como representante del Partido Liberal me dirijo a usted, señor presidente. Nosotros los liberales no estamos de acuerdo con la Constitución de 1886 que se acaba de promulgar, donde nos dejan excluidos. Además, señores presidentes, la Constitución fracasó como base de ese acuerdo al excluir a un importante sector de clase dirigente de toda la posibilidad de participación en la dirección del Estado y al ser utilizado por los conservadores e independientes como un instrumento que permitiera mantener indefinidamente el poder en sus manos. Estoy cansado de esta guerra. Lleva 5 meses y vamos muy mal económicamente. Los precios del café bajaron
y por lo tanto las importaciones cayeron, y ya no podremos cobrar por los derechos de aduana, y con ello no tenemos ya presupuesto para pagarle a los empleados. Señor presidente, además los liberales cada vez están más encima al no encontrarse representados en los cuerpos electorales populares. Lo mejor es que convoque al Congreso para mirar el proyecto de ley propuesta por los liberales. No, eso no es posible, debido a que los cambios políticos no se van a poder dar por las vías institucionales. Perfecto. Si el gobierno no quiere, pues seguiremos en guerra como Partido Liberal unido que somos. Muy bien, militares. Los felicito. Derrotamos a los liberales y ganamos, aunque durara esta guerra más de 2 años y murieran aproximadamente 100.000 personas. Ganamos y triunfamos como gobierno. Aunque esto no puede continuar así definitivamente, debemos reformar la Constitución de 1886. Qué pena, presidente, interrumpirlo en su discurso. Es que mire las noticias. Alerta, colombianos, nos acaban de informar de la pérdida de Panamá. Esto no es posible. ¿Cómo pasó? No podemos seguir así, vamos de mal en peor. La exclusión del gobierno opositor nos trajo fuertes consecuencias. Lo mejor es unirnos a ellos. Redáctame por favor una invitación para un discurso a los liberales. Bueno, señor presidente. Buenas tardes. Siendo hoy 25 de mayo de 1903, en nombre del Partido Conservador, invito al Partido Liberal a unirse a nosotros para la reconciliación y el esfuerzo en común por salvar las instituciones colombianas. Por ello, es mejor que los ministros de gabinete sean miembros de ambos partidos políticos. ¿Qué vamos a hacer con el problema económico de Colombia después de esta guerra? Yo propongo que al frente del gobierno esté el general Reyes. Mi objetivo en este periodo de presidente entre 1904 y 1909 es recuperar económicamente a Colombia por medio de la industrialización. Ahora bien, todo esto lo haré con mi Asamblea Constituyente. Ya no necesito más del Congreso, por eso lo clausuro totalmente. General, ¿y cómo vamos a hacer con la pérdida de Panamá? Sencillo, haré un negocio de tratado con Estados Unidos y Panamá, con el fin de aclarar los términos de la indemnización que tendrán que pagar a Colombia por la pérdida de Istmo. Señores, hoy los reuní para proponerles algo, sacar al general Reyes porque no pertenece a nosotros. Él es un militar experimentado y ganó gran popularidad y podría ser una amenaza para nosotros. ¿Qué propone? Hacerle una propuesta para que renuncie al cargo. Pero si el general Reyes ya dijo que se iba a perpetuar al poder. No importa, le propondremos algo y él se retirará. Ya fue suficiente del quinquenio de Reyes, 5 años, más que suficiente. Además ya Colombia está estable económicamente. One debt to society later. Me dirijo a ustedes, pueblo colombiano, para renunciar a mi cargo como presidente. Lo logramos. Ahora bien, lo mejor es convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de reformar la Constitución de 1886 que tantos problemas nos trajo. Esta asamblea para el año 1910 deja redactado el acto legislativo No. 3, por medio del cual se reforma la Constitución de 1886 en puntos esenciales. Se suprime la pena de muerte, se consagra la reunión anual del Congreso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya no serán vitalicios, sino elegidos por un periodo de 5 años, de la modificación del artículo 121, donde dispone que el presidente no podrá derogar las leyes vigentes sino solo suspenderlas, y los decretos legislativos que hubiera dictado dejarían de regir al establecerse el orden público. Esperen un momento. Yo como representante del partido exijo la acción pública de inconstitucionalidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la Asamblea Nacional Constituyente da los parámetros necesarios para que un ciudadano pueda ejercer la acción pública de inconstitucionalidad. Primero, ser colombiano, varón, mayor de 21 años. Segundo,
ejercer la profesión ante un oficio, tener ocupación lícita u otro medio legítimo. Debe saber leer y escribir. Niñas, por favor se despiertan. Esto es una biblioteca. Vayan a dormir a otro lugar. Uy, ¿cómo así, Andrea? ¿En qué momento nos quedamos dormidas? Además, tuve un sueño muy raro, donde me estaban contando sobre la acción de inconstitucionalidad y de casación. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Cómo así, Lorena? Yo también tuve exactamente el mismo sueño. Parecía muy real, como si estuviéramos en esa época. ¿Será que mientras fuimos escuchando el cuento y nos quedamos dormidas, nos trasladamos a esa época? No lo sé, Andrea, pero sea lo que sea, lo entendí muy fácil y creo que yo estoy más que preparada para el examen de mañana. Por supuesto, Lorena. Estamos súper listas. Vamos por ese 5.